¿O la 12? ¿O la 11? Perdón, la actividad 11, disculpen. Actividad número 11. Aquí está. Bueno, un recordatorio. En esta actividad lo que estamos haciendo es que vamos a implementar lo que es el cálculo del volumen de un reactor, ya sea un reactor, bueno, más bien un reactor tipo PFR y un reactor tipo CCTR, es completamente agitado. La diferencia, recordando con los ejemplos de las actividades previas, es que en este caso vamos a partir desde que tenemos que obtener lo que son las velocidades de reacción. Es la diferencia con las actividades previas. Una vez obteniendo las velocidades de reacción, el procedimiento es el mismo que se siguió antes, es decir, es aplicar la ecuación, una para CCTR, bueno, la ecuación que aplique para CCTR, la que aplique para PFR, y evaluar dicha ecuación. Digamos, llegando a este punto, más bien solventando lo que es el inciso A, que es obtener la tabla de velocidades de reacción, el proceso es el que ya realizamos previamente. Bueno, la clase pasada nos quedamos, recordando, tenemos un sistema donde estamos tratando un lodo proveniente de una petar, nos dan que vamos a trabajar con el cadmio, reducimos un 99% de conversión, nos dan una ecuación de velocidad de reacción, es decir, a partir de esta ecuación vamos a sacar los mencionados valores de velocidad de reacción. En la clase pasada llegamos o establecimos los 5 puntos a los cuales vamos a obtener la velocidad de reacción. Recordando, por 5 puntos me refiero, ¿por qué 5 puntos? Porque en este caso en particular se nos pide que evaluemos el reactor tipo PFR con la función matemática de 5 puntos. Si, por ejemplo, no se les hubiera dado esa indicación, o digamos, no se nos da esta indicación de utilizar la ecuación de 5 puntos, ustedes hubieran podido escoger la de 3 puntos o la de 5 puntos. Y en base a esa selección que hubieran hecho, entonces ustedes determinan cuáles son los puntos, la cantidad y cuáles son los puntos que deberíamos de encontrar, es decir, que deben de estar en esta tablita. Repito, en este caso se nos indica textualmente, se nos indica textualmente, que es la ecuación de 5 puntos. Asimismo, la clase pasada todavía determinamos cuáles eran los puntos que vamos a evaluar. Y ya que identificamos los puntos, ahora hay que implementar, hay que implementar la ecuación que se nos proporciona previamente. En mi calculador. Bueno, ahorita lo busco. Hay que implementar esta ecuación, que es la que está en azulito, que es la que se nos proporciona, para, a partir de esta ecuación, obtener los valores de velocidad de reacción. Recuerden, aquí lo que nos llega a confundir o lo que en ocasiones nos causa confusión es lo siguiente, es lo que corresponde al valor de la concentración final. ¿Por qué? El valor de K, en este caso, nos lo proporcionan. Recuerden, si no nos proporciona el valor de K, tendríamos que irnos a un batch de datos, a un grupo de datos, y a partir del análisis de ese grupo de datos, ¿a qué me refiero con grupo de datos? A valores de tiempo y concentraciones con respecto al tiempo. Y vamos a aplicar el método gráfico, y del método gráfico obtendríamos lo que es la constante cinética, en este caso, es decir, el valor de K. Pero en este caso ya no lo proporcionan. También conocemos la concentración inicial, en este caso del compuesto, no necesariamente es contaminante, de interés, que en este caso es el cadmio. La concentración inicial son 120 partes por millón, pero ya la convertimos a concentración molar, que es el 1.067 feria, mol sobre litro, porque recuerden que estos valores son de concentración, y concentración es expresada en unidades de molaridad, es decir, mol sobre litro. Pues por eso que esto que teníamos en miligramos sobre litro, lo tuvimos que convertir a mol sobre litro. Y es por eso que en este punto no va lo que es el flujo molar, que también ya lo obtuvimos. El flujo molar es este valor de flujo molar, que es mol sobre tiempo, lo vamos a emplear o lo vamos a necesitar una vez que ya apliquemos las ecuaciones tanto de CCTR como de PFR. Pero en este caso no lo vamos a aplicar porque, repito, aquí solamente ¿qué nos piden? Nos piden constante, que es la K. Este es un valor numérico, no me afecta. Este es un valor numérico que está elevado a la concentración final.
y luego dividido entre lo que sería este valor numérico que multiplica a la concentración final. Ahora, aquí donde la clase pasada ya se mencionó, pero aquí donde en ocasiones causa confusiones, a qué se hace referencia con concentración final. Porque lógicamente pudiéramos pensar que concentración final hace referencia a la concentración ya de salida del proceso, que en este ejemplo la concentración de salida sería 1.2 partes por millón y el correspondiente, o bueno, el valor que corresponda a esta unidad de concentración en molaridad. Porque estamos hablando de concentración en unidades de molaridad. Pero esa es la concentración de salida final de todo el proceso. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a obtener la velocidad de reacción para los 5 puntos que nosotros determinamos. Y recuerden que los puntos que nosotros determinamos son los valores de conversión. O sea, recuerden que un valor de X o un valor de conversión hace referencia a cuántos o al porcentaje de los moles que están entrando se convirtieron en otra sustancia que no es de nuestro interés. En este caso, el reactivo de interés, que siempre lo denominamos como reactivo A, se convirtió en un producto que ya puede ser cualquiera. Ahorita no lo sabemos, solamente sabemos que tenemos entrando cadmio y vamos a sacar otro producto, probablemente una sal que incluye el cadmio, etcétera. Pero ya no estaría ese compuesto, al menos en la forma en que es considerado peligroso. Eso es lo que nos significa la conversión. ¿Qué porcentaje de esos moles entrantes se convierten? Eso implica que vamos a replicar esta ecuación para cada uno de los puntos que tengamos en nuestra tabla de velocidades de reacción. Por lo tanto, ese es el punto 1. Me voy a poner aquí más claro. Punto 1, que es cuando la X es igual a 0. Es decir, cuando no o aún no tenemos conversión. Transformación o conversión. Transformación. Conversión. Y si no tenemos transformación, conversión, ¿qué significa? Que si vienen 10 moles y si no tenemos nada de transformación, salen 10 moles. Entonces, que en este caso, cuando la X es igual a 0, que significa que aún no hay conversión, significa que la concentración de salida de A es igual a la concentración de entrada. ¿Por qué? Porque no tenemos conversión. Entonces, en este caso, esto lo quiero enfatizar muy bien. Concentración de A o concentración final de A es igual a la concentración inicial de A. Repito, ¿por qué? Porque tenemos que este punto que vamos a evaluar es cuando X es igual a 0. Es decir, este valor es el que estamos ahorita calculando. El primer punto, la primera columna de nuestra tabla de velocidades de reacción. Y en este caso, como la concentración final es igual a la inicial, y ya tenemos el valor de inicial, simplemente en la ecuación esta, sustituimos los valores de CA, es decir, sustituimos en CA, perdón, el valor que corresponde, que en este caso sería el que calculamos previamente, que es 1.067615 por 10 a la menos 3. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Sí nos queda claro este punto? Porque usualmente es donde nos genera más confusión. Bueno, a lo mejor con el siguiente nos genera un poco más de confusión. Déjame sacar mi calculadora. Sí, sí, está claro. Bien, entonces calculamos. Punto 145 al cuadrado por punto 535 que multiplica a 1.12 elevado a la 1.067615 exponente a la menos 3 entre 1.75 que multiplica a 1.067615 exponente a la menos 3. Y tenemos aquí 6.47, 14. Y las unidades de velocidad de reacción, aquí nos las están proporcionando, mol entre litro por segundo.
Ahora, hay que tener cuidado con las unidades, muchachos, porque en ecuaciones de velocidad de reacción, como podemos tener varias veces la unidad de concentración, entonces, aunque tengamos varias veces la unidad de concentración, es decir, mol sobre litro, solamente se toma una vez la unidad de concentración. Porque recuerden que las ecuaciones de velocidad de reacción, supongamos, en este caso nos dan esta ecuación, pero en temas anteriores, cuando vimos cómo establecer una ley de velocidad de reacción, que recuerden que era los reactantes, es la concentración molar elevado al coeficiente estequiométrico multiplicado por K. Entonces, dependiendo de la cantidad de reactantes que tengamos, sería la cantidad de productos que vamos a integrar. Supongamos si tenemos A, B y C, entonces sería la ley de velocidad, sería constante, que es la K, por la concentración de A elevado a la A, por concentración de B elevado a la B, por concentración de C elevado a la C. Pero si si los tres valores de concentración le ponemos la unidad, pues tendríamos mol sobre litro por mol sobre litro por mol sobre litro, es decir, mol cúbico entre litro cúbico, lo cual no significa nada, o sea, es un error. Por eso, siempre que tenemos unidades de concentración, solamente se incluye una vez, aunque en la ecuación venga una vez o venga varias veces. Por eso, generalmente, pues las unidades las tomamos de partida. Bueno, entonces, esta es la velocidad de reacción cuando aún no tenemos conversión. Entonces, esto lo voy a poner aquí. Y la unidad pues está conseguida, ¿no? Luego, vamos a replicar lo mismo. Pero ahora, ¿bajo qué supuesto? Vamos a calcular el segundo punto, pero ahora la X ya no es 0. La X es 0.25. Entonces, ¿qué significa que la X sea 0.25? Significa que el 25% de los moles de A, en este caso recordando que A es cadmio, o igual si considera más pertinente poner moles de cadmio, si se les hace que es más entendible, se transformaron, convirtieron. Es decir, en este caso dejaron de ser cadmio. Ojo, no estoy diciendo que desaparece el cadmio, no, simplemente digamos, ocuparemos más contexto, pero si es cadmio hexavalente o cadmio o no sé, óxido de cadmio, etcétera, la molécula que estemos midiendo de reactante pasó a ser alguna otra molécula que no es la que en este caso consideramos de interés, y en este caso que es un contaminante, probablemente es una molécula que ya es menos contaminante, por lo tanto ya no impacta tanto. Pero o sea, al final de cuentas, como dependiendo del contexto, pues podemos tener mucha variación de esta definición. Simplemente lo reducimos o lo simplificamos a que se convirtió el 25%. Es decir, dejó de ser esa molécula que estamos analizando y pasó a ser otra. Un segundito. Bien, entonces. Muy bien, gracias, Mac Barraza. Les comentaba, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este segundo punto, que es, repito, ¿de dónde saqué ese 25? Porque lo establecimos primeramente, bueno, en este caso creo que nos los da el ejercicio, pero si no nos proporciona, sería en la conversión o los puntos de conversión que ustedes establecen necesarios para poder ejecutar la evaluación que requieran, ¿no? Es decir, para calcular el PFR con la función matemática que ustedes han elegido, 3 o 5 puntos. Ahora, por ahí alguien me preguntó por mensaje, siempre entre más puntos tomemos, nuestra evaluación de dicha ecuación será mejor. Pues de preferencia, siempre que sea posible, se va a trabajar con la de 5 puntos. Pero bueno, entonces, ese es el segundo punto. Tenemos un 25% de conversión. Significa que el 25 dejó de ser A y pasó a formar otra cosa que no sabemos, ¿no? Digo, no tenemos contexto, pero es algo que no es la molécula o la especie química que nos interesa. Entonces, en este caso, la concentración final ya no es la concentración inicial. En el punto 1 se cumplía esto, porque al no tener conversión, lo que entra era igual a lo que salía. Digo, el análisis siempre es con respecto a la molécula de interés, es decir, a la sustancia, en este caso a la sustancia A
o qué es el cambio. Pero en este caso, la concentración de salida sí se convirtió en un 25%, perdón. Entonces la concentración de salida es un 75% de mi concentración de A. Entonces, la clave aquí es que entendamos esta parte que estoy poniendo aquí, porque estoy indicando que mi concentración de salida de cadmio, recordando que por A o cadmio, es igual al 75% de la concentración inicial que entraba de cadmio. ¿Sí queda claro esto o a alguien que no le quede claro esto que puse aquí en lila, morado, no sé qué color sea? Bien, entonces, si ese es el caso, que el 75% es, entonces nuestra concentración de salida de A, que va claro, no es de salida global, o sea, no es lo que se acaba, sale del proceso en sí, es nomás del punto del 25% de conversión. Pues tenemos el punto 75 que va a multiplicar a la concentración inicial, que aquí lo tenemos, 1.067615 exponente a la menos 3 por 0.75. 8.07, ah no, 8.0071 125 por 10 a la menos 4. Y esto se convierte en nuestra concentración de salida de A cuando tenemos un 25% de conversión. ¿Y para qué queremos este valor? Lo queremos para sustituirlo. ¿En dónde? En esta ecuación, en lugar de tener, bueno, donde va el CA, que en el punto 1 sustituimos este de 1.06, pues en este caso vamos a sustituir ese 8 punto y feria a la menos 4. Punto 145 al cuadrado por punto 535 que multiplica a 1.12 elevado a 8.007 1125 exponente a la menos 4 entre 1.75 que multiplica al 8.0071 125 exponente a la menos 4. Nos va a dar 8.6283 mol sobre el litro segundo. Mol sobre el litro segundo abajo. Y este sería nuestro punto 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe. Muy bien. ¿Qué prosigue? Pues ya tenemos 2 puntos. Lo que sigue es hacer para el tercer punto, para el punto x igual a 0.5. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es que nuestra conversión ya no va a ser 0.25. Nuestra conversión ahora va a ser 0.5. Es decir, significa que el 50% de los moles de A, en este caso el cadmio, se transformaron o se convirtieron. Por lo tanto, mi concentración final ya no va a ser igual al 75%, ya va a ser igual al 50%. Por lo tanto, para calcular concentración final, multiplicamos el 1 punto y feria por, en este caso, 50, digo, por 0.5, 1.06, 7615, exponente a la menos 3,
por 0.5. 5.33, 8075. ¿Y qué hacemos con ese valor? Lo sustituimos. Punto 145 por punto 575. Perdón. Punto 145 al cuadrado por punto 575 que multiplica a 1.12 elevado a la 5.33, 8075 a la menos 4, perdón, me quedé patinando, a la menos 4. Entre 1.75 que multiplica al 5.33, 80, 75, exponente a la menos 4. 12.9421. Bien. Y ahí tenemos nuestro tercer valor de velocidad de reacción. ¿Cuál es el siguiente paso? Como se lo podrán imaginar, aquí ya sería punto 3, ¿no? Es continuar llenando nuestra tablita. Punto 4. Ahora la conversión que tenemos es el 75%. Significa que un 75% de los moles de A se convirtieron. Por lo tanto, la concentración final ahora solamente va a ser 25%. ¿Por qué nomás el 25%? Porque del 100% de moles que teníamos entrando de A, un 75% se convirtieron en otra sustancia, o en otra especie química, y solamente quedan de remanentes el 25%. 1.06, 7615, exponente de la masa. 2.66, 913. Bien, y ahí tenemos la velocidad de reacción en nuestro paso 4. Igual, ¿no? Ya ustedes, cuando lo estén checando, visualicen, o si alguien lo está haciendo ahorita a la par, nomás corrobore que algún cálculo ahí no me haya salido mal, ¿no? Que haya cometido algún error de dedo, y por ahí que me esté saliendo un resultado que no es. Ahí ya pues ya lo checo, si detectan algo, pues ahí ya me lo comentan, ¿no? Ok. Muy bien, entonces, y que con este valor tenemos el cuarto punto y nos faltaría el último. Bueno, aquí sería 4. Ah, no, ese sería el 2. 4.
1.06, 7615 exponente a la menos 3 por 0.01. 1.06, 7615 a la menos 5 en este caso. Pues sí, 2 ceros se recorre. Entonces, sustituimos este valor. $647.0705. Bien, y ahora sí, ya tenemos lista nuestra tablita de velocidades de reacción. Recuerden, en ejercicios anteriores, esta tablita se nos proporcionaba ya, pues simplemente nosotros seleccionábamos el valor que ocupábamos y lo sustituíamos. Ahora ya la elaboramos nosotros. Ya que la elaboramos, ¿qué prosigue? Nos vamos a lo siguiente que nos piden, que es el inciso B, que como les comentaba previamente y se podrán imaginar, pues es calcular el volumen de un reactor. En este caso, el inciso B nos pide el volumen de un PFR, utilizando la ecuación de 5 puntos. Y en el inciso C se nos pide que hagamos el mismo procedimiento, pero de un CCTR. Que en este caso pues no ocupamos ecuación de 5 puntos. Y finalmente en el inciso D se nos pide que replicamos el proceso, pero teniendo una concentración inicial diferente y un flujo volumétrico más grande. ¿Sí? Entonces nos va a servir como otro ejemplo para que practiquemos. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? No, profe. ¿Sí queda claro cómo sacamos las X, cómo llegamos a los que son las velocidades de reacción? Ahora, yo asumo que de aquí en adelante, como ya lo han hecho en otras actividades, que ya sabemos cómo aplicar las ecuaciones de volumen. Porque la parte novedosa o la parte nueva de esta actividad es más bien esta parte que acabamos de hacer ahorita, ¿no? Entonces ya con esto se va a trabajar, ustedes trabajan con esta actividad, cerramos esta actividad. Vamos a tener otra nueva actividad, una actividad 12 ahora sí. No sé si alguien ya vio plataforma, en plataforma les aparece evaluación el viernes, pero no va a ser la evaluación, la vamos a mover a una sesión que tengamos 2 horas, que es el miércoles que viene. A ver, no es 2 de noviembre, no es 3, esto está bien. Entonces la evaluación la vamos a mover para el viernes. ¿Qué implica eso? Que ustedes van a terminar esta actividad 11, vamos a tener una actividad 12 que ahora sí va a ser el repaso, que ya se lo desarrollarán el viernes, y el lunes solventaremos dudas que hayan quedado o algo ahí que se nos haya atorado y evaluaremos el próximo miércoles de la siguiente semana. ¿Sí? Ese es el plan de trabajo que tenemos. Por lo tanto, el día viernes, a veces que pues, les cancelan a la hora, pero ahorita desde una vez les digo, no nos vamos a ver por videoconferencia, ya ustedes trabajarán de forma autónoma. Igual hay complicación que se les atore con este ejercicio o con el de la actividad 12. Pues ya ahí lo comentamos y les ayudo a solventarlo, ¿no? Entonces, ese va a ser el plan de trabajo de esta semana, muchachos, y de la que viene. ¿Algo que deseen agregar? Muy bien, pues entonces con esto cerramos lo que es la sesión. Recuerden que vamos a tener chamba en esta semana para preparar nuestra evaluación del otro miércoles, perdón. Bien, chicos, nos vemos entonces. Que tengan bonito mitad de semana. Su compañera Nicole, ahorita te confirmo más tardecito lo de